Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas, estoy aquí en los molinos manchegos de los Montes de Toledo para haceros una pregunta: ¿carburación o inyección en el trial? A lo largo de este video tutorial os voy a mostrar las principales diferencias entre la carburación y la inyección. Vamos a ver diferentes opiniones de pilotos, expertos y aficionados sobre el tema. Así que estaros muy atentos porque os va a resultar, como siempre, muy interesante. Hace una semana en mi Instagram, Arenitas Trial, os preguntaba ¿qué preferís, carburación o inyección? Este fue el resultado: 115 votos carburación, 73 votos inyección. En este video tutorial voy a intentar desglosar todas las características de ambas. Vamos a conocer algunos datos de interés sobre el tema que creo que os van a resultar interesantes sobre la carburación e inyección. Quiero hablaros en primer lugar del efecto Venturi que Giovanni Battista en 1797 descubrió, que gracias a él podemos disfrutar del carburador en nuestras motos de trial. Tenemos un conducto en el carburador por el cual circula el aire, aquí lo estoy marcando. Tenemos una cuba donde tenemos la gasolina. Esa gasolina reposa debido a la fuerza de gravedad en la parte inferior. ¿En qué consiste el efecto Venturi? Es un fenómeno físico que consiste en que cuando un fluido, en este caso el aire filtrado por el filtro de aire que tenemos aquí, pasa de una sección mayor, como veis en la imagen donde está la tobera del filtro, una sección mayor a una menor hacia la caja de láminas, este aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, provoca que la presión dentro del conducto disminuya. Al disminuir la presión, lo que va a hacer la gasolina es vencer la fuerza de gravedad y sube sola hacia arriba. Nosotros vamos a variar ese Venturi a través de la campana. La campana va asociada también a la aguja, es decir, cuando subimos la campana, la aguja también deja salir más gasolina y también la campana, al subirse, dejamos pasar más aire. Por tanto, vamos a variar ese efecto Venturi a la hora de dar gas. Cuando damos más gas, pasa más aire, la aguja deja pasar más gasolina y se pulveriza. Por tanto, la gasolina de la cuba, como no tiene fuerza de gravedad, sube y se mezcla con la masa de aire y ya pasaría a la caja de láminas y ya se produciría ahí la combustión dentro del cilindro. Así funcionaría el efecto Venturi, para que lo entendáis. Lógicamente, todo el proceso de ignición de la gasolina se produce gracias a la chispa que otorga el CDI a través de la bobina. Todas las motos de carburación traen un CDI, es un dispositivo electrónico que quiero resaltar que no es lo mismo que una ECU. Este dispositivo CDI tiene como principal función indicar a la bobina del motor cuándo es el momento idóneo para inducir en la bujía una chispa que permita el proceso de combustión y por tanto arrancar la moto. Así que también quería dejarlo claro que el CDI es fundamental para que todo el proceso se realice correctamente. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo funciona la Vertigo Nitro que acaba de salir al mercado, aunque bueno, el funcionamiento es el mismo en todas las motos de inyección, algunas tienen más sensores, otras menos, pero el funcionamiento es el mismo. Para eso he hecho aquí un dibujo, un gráfico para que veáis cómo funciona. Vamos a partir de la ECU. La ECU es el cerebro de nuestra moto. Es una especie de ordenador que controla en todo momento lo que está sucediendo en nuestra moto. A través del monitorizado de los sensores que trae la moto, como el sensor de temperatura,
el sensor de temperatura y presión de aire, el sensor TPS, que pues, es el que nos dice dónde está la posición de la mariposa cuando abrimos gas. Hay algunas motos como la Montesa que también trae sensor de inclinómetro, que cuando se tumba la moto pues se para. Bueno, hay diferentes sensores. Estos sensores van a transmitir una información a la ECU, que va a ser la que va a leer esa información a través de una serie de mappings que trae la ECU. Pues establece una serie de órdenes. Estas órdenes las va a mandar a los actuadores. Los actuadores van a ser, por ejemplo, pues la bomba de gasolina y el inyector y la bobina. Resumiendo, tenemos los sensores mandan información a la ECU, ¿vale? La ECU procesa esa información y dice a la bomba de gasolina que tenemos aquí que inyecte gasolina al inyector, ahí lo veis. En función de la cantidad de gas que demos, la compuerta del cuerpo de inyección se abrirá más o menos, al igual que ocurre con el carburador, dejando pasar más o menos aire. En función de esa cantidad de aire, la ECU manda pues cantidad de gasolina a través de la bomba. ¿Que abro mucho el acelerador? Pues la ECU dice hay que mandar más gasolina y manda más gasolina al inyector. Y esta es la forma de actuar de la inyección. Voy a hablaros a continuación de las diferencias entre carburación e inyección. La carburación es más económica y sencilla. ¿Qué quiere decir más económica y sencilla? Pues quiere decir que el proceso de investigación en cuanto a una carburación lleva menos trabajo, es más sencillo a la hora de carburar, a la hora de que en fábrica pues instalen los carburadores en la moto, es más sencillo. No necesita una programación de la ECU como en la inyección. No necesita tantas horas de dedicación a averiguar cuáles son los mapas correctos para la moto. Por tanto, la carburación es más económica y sencilla y la inyección es menos económica y más complicada, más compleja. La carburación es menos preciso. Lógicamente, pues depende mucho también de la climatología. El carburador va a funcionar en función de la presión atmosférica, en función de la altura, entonces es mucho menos preciso. La inyección es mucho más precisa y más eficiente si todo funciona correctamente. Los sensores funcionan bien, hacen bien la lectura, la ECU tiene la programación adecuada para que la moto vaya correctamente, va a ser siempre mucho más precisa y eficiente que la carburación. La carburación es más contaminante que la inyección y es este uno de los principales motivos por el cual la mayoría de motos de trial que se fabriquen en el futuro van a ser de inyección. El mantenimiento en la carburación tiene más mantenimiento, hay que limpiar el carburador constantemente, sobre todo si lavas la moto para sacar el agua, si entra suciedad, hay que limpiar los chiclés porque a veces se obstruyen, lleva más mantenimiento a la carburación. La inyección en este caso pues no lleva tanto mantenimiento en este sentido. Es cierto que al trialero pues le gusta también indagar, limpiar, preparar. En la carburación es posible, en la inyección es más complicado, es más complejo. Sí que por ejemplo en esta Vértigo Nitro o cualquier Vértigo se puede introducir el wifi y manipular, ajustar los mapas. También tiene su cosa, ¿no? Pero es más complejo, ¿no? El realizarlo. La carburación en teoría tiene más consumo que la inyección, ya que la inyección, como decíamos, es más precisa, manda la cantidad de gasolina justa. Una moto de carburación produce más olores a gasolina en un garaje, en una furgoneta, lógicamente porque hay un derrame de gasolina a través de los sobrantes, también se ensucia más la moto que la inyección, que lógicamente pues no derrama gasolina ni tiene olores. Es un aspecto también positivo de la inyección. Vamos a ver diferentes opiniones de pilotos que he consultado acerca del tema. Vamos a conocer la impresión de Ángel Frutinami, aficionado, el apodo es porque es frutero. Claqueta, primera toma, Ángel Fruti hablando sobre la moto de inyección y carburación. Primera toma.
Frutinami, como le conocemos aquí en Toledo, nos da su opinión sobre la carburación e inyección. A ver, yo ahora mismo tengo dos motos, una a 4 tiempos y una Gaga 2 tiempos. La 4 tiempos, esta que tengo ahora, pues para mí es muy divertida, la inyección va muy bien, no me ha dado ningún problema. Es una moto muy divertida, no es para hacer piedras grandes ni nada de eso, para hacer un domingo tranquilito, hacer rutas de trial. Está bien, la inyección está bien, y ya os digo, de las Gagas de 300 que tengo de 2 tiempos, una moto muy explosiva, muy cansada, hay que estar muy bien en forma y nada más. Vamos a conocer la opinión de Chele, otro aficionado experimentado del grupo. Vamos a darle unos retoques un poquito aquí de calmín. Una vez maquillado, vamos a preguntar a Chele su opinión sobre las motos de carburación y de inyección. Vamos a ver qué nos cuenta. Yo hasta el momento, buenos días, hasta el momento de carburación es lo que más me gusta, tanto en modernas como en clásicas. La conducción de estas motos modernas es totalmente diferente a las clásicas, pero es me aporta mucho más que una inyección. Inyección he probado alguna vez alguna moto de algún compañero y todavía no lo veo para estas motos de trial. Esa es mi opinión. Vamos a ver la opinión de Javier Ortiz, piloto de TR2 de Cantabria. Bueno, pues en mi opinión, entre carburación e inyección, yo después de haber probado la carburación durante unos años, ya tengo probado la inyección también, por lo menos 2, casi 3. Yo me decanto principalmente por la inyección. La inyección te da mucha más estabilidad a la hora de tener un relentín bajo, en giros, en zonas donde hay que ir muy lento. Es digamos, una estabilidad en el motor gracias a la inyección, y pienso que es un buen avance frente a la carburación. Aparte tiene otro hándicap, que es ahora mismo, tal y como están las cosas, pues el tema de medio ambiente. Yo creo que es un buen punto de referencia que tendrán que adaptarse el día de mañana a todas las motos. Vamos a conocer la opinión de Jesús Martín, piloto TR1 de Castilla-León. Hola, buenas tardes, soy Jesús Martín y bueno, respondiendo a la pregunta que nos formula nuestro amigo Robert, yo pienso que los dos sistemas, carburación e inyección, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. También un poco sobre gusto de conducción, también depende mucho. La parte buena de la carburación, pues yo creo que es una moto más contundente. La parte mala, pues bueno, sí que es cierto que tiene muchas pérdidas de gasolina, no se aprovecha bien el combustible y bueno, a la larga el consumo es mayor. La inyección pues tiene lo bueno que optimiza mucho la respuesta de la moto, los consumos, y como parte mala considero que actualmente pues no todo el mundo puede acceder a una configuración de la moto. Hay que tener ciertos conocimientos y en temas de averías pues también considero que tienes que tener un concesionario cerca para que pueda atenderte como Dios manda. Luego a partir de ahí pues es sobre gustos y luego que cada uno saque sus conclusiones. Hay motos en el mercado que funcionan muy bien, tanto carburación como inyección, y bueno, ahí tienes la elección para decidir lo que uno desee. Así es que nada, un saludo. Y por último, Víctor Espinosa, piloto TR1 de Extremadura, nos comenta sus impresiones. Hola, buenas chicos, soy Víctor Espinosa, piloto Vértigo España. La entrega de potencia en la inyección es mucho más progresiva que la de carburación, teniendo menos agresividad y siendo más fácil de llevar. Otra de las diferencias entre la carburación y la inyección es que para ponerla a nuestro gusto, en la carburación con un simple destornillador podríamos ajustarla a nuestro gusto. En la inyección sería mediante un ordenador y el programa de Vértigo. Realmente es igual de divertido hacer trial con una moto de inyección que de carburación. Cada una tiene su punto, sus ventajas
y sus inconvenientes. La moto de carburación es más rápida, más enérgica bajo mi punto de vista que la moto de inyección, pero con ambas me lo he pasado y me lo pasaré, espero, muy bien.